Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a ver el tema de ángulos. Como ustedes pueden ver en las imágenes, a diario nosotros vemos ángulos en diferentes partes, por ejemplo, en el cuello de una camisa, en el diseño de la ropa, en el soporte de una televisión y en estructuras grandes o en algunos diseños de madera. Pero vamos a empezar con la definición de ángulo. Un ángulo es la abertura entre dos rectas que se cruzan en un punto común llamado vértice. Aquí nosotros podemos ver que este ángulo está formado por las semirrectas AB y BC. Para este ejemplo, nosotros podemos llamar a este ángulo B mayúscula, o también lo podemos llamar ángulo A, o bien puede ser el ángulo ABC, porque este ángulo está formado por las rectas de estos tres puntos. ¿Cuáles son las unidades para medir los ángulos? Pues tenemos dos unidades, que sería el grado sexagesimal, o el grado que comúnmente conocemos, y este resulta de dividir una circunferencia en 360 partes. Por ejemplo, esta circunferencia está dividida en 36 partes y entonces cada parte mide 10 grados. Si nos concentramos en una de esas partes, de 0 a 10 grados, nosotros, si la dividimos en 10 partes iguales, vamos a obtener un grado. También tenemos los radianes. Los radianes resultan cuando nosotros tenemos un círculo de radio R y trazamos un arco de circunferencia igual a ese radio y después cerramos ese arco de circunferencia con este otro radio. Es decir, que un radián resulta cuando nosotros obtenemos un arco de circunferencia igual al radio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un círculo con radio 1 y trazamos una longitud de arco igual a una unidad y después trazamos o cerramos con este radio igual a 1, pues obtenemos un radián. ¿Y ese radián cuánto vale? Pues un radián es igual a 180 entre pi. Y bueno, si ustedes hacen la operación en su calculadora, es aproximadamente 57.29 grados. Y bueno, también del otro lado, nosotros tenemos que un grado es igual a pi entre 180 radianes. Estas dos fórmulas nos van a ayudar para las conversiones de grados a radianes y viceversa. Recordemos que pi es igual a 3.1416. Es una constante. Vamos a ver algunas conversiones y vamos a ver el ejemplo primero para pasar de radianes a grados. Vamos a utilizar esta fórmula de aquí y vamos a ver el primer ejercicio. Convertir 5 radianes a grados. Lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar 5 por la equivalencia de 180 entre pi, y si nosotros hacemos la operación, 5 por 180 entre pi nos va a dar 286.47 grados. Ustedes háganlo en su calculadora. Número 2. Vamos a convertir 3/4 de pi radianes a grados. Vamos a ver. Tenemos que multiplicar 3/4 de pi, es decir, 3 por pi entre 4 por 180 entre pi. Así nosotros podemos arreglar esta multiplicación. ¿Cómo resulta esto? Pues vamos a multiplicar todo lo que está en los numeradores, entre la multiplicación de los denominadores. Entonces nos va a quedar 3 por 180 por pi entre 4 por pi. Si ustedes son observadores, vemos que tenemos pi arriba y pi abajo. Entonces pi entre pi se va. Y únicamente nos va a quedar 3 por 180 entre 4. Si nosotros simplificamos esta parte de aquí, 180 entre 4, pues nos va a dar
3 por 45. Porque 180 entre 4 da 45. Y ahora sí, 3 por 45 da 135. Así es como nosotros podemos ir simplificando. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora vamos a convertir de grados a radianes. Por ejemplo, convertir 30 grados a radianes. Pues vamos a multiplicar ahora 30 por este factor de conversión que es pi entre 180. Aquí nosotros vamos a dejar este pi, no lo vamos a sustituir como 3.1416, y lo que vamos a hacer es simplificar 30 entre 180. Si nosotros lo simplificamos, nos va a dar un sexto, y un sexto por pi va a dar pi entre 6 radianes. Y bueno, también podemos colocar pi entre 6 radianes o 0.52 radianes, pero lo recomendable es dejarlo en fracción. Vamos a convertir ahora 150 grados a radianes. Pues vamos a multiplicar 150 por pi entre 180. Nos va a quedar de esta forma: 150 entre 180 por pi. Vamos a simplificar esta fracción. Recuerden que 150 es 15 por 10, 180 es 18 por 10. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos queda 10 arriba y 10 abajo. Entonces 10 entre 10 pues se va y nos va a quedar 15 entre 18 por pi. ¿Podemos simplificar esto? Claro que sí. La tercera de 15 da 5, la tercera de 18 da 6. Entonces el resultado es 15 sextos por pi radianes. Y así obtenemos el resultado. Ahí está. También lo podemos escribir como 5 por pi entre 6. Cualquiera de las dos es correcto. Ahora vamos a pasar a la clasificación de los ángulos. Los ángulos se dividen de tres formas. La primera es por su medida. Nosotros los podemos clasificar en convexos. Dentro de los convexos están los ángulos agudos, es decir, aquellos que miden más de 0 grados, pero menos de 90 grados, como los que podemos ver ahí. En rectos, como el ángulo que hacen las paredes de su casa. Y obtusos, es decir, más de 90 grados, pero menos de 180. También tenemos los llanos, es decir, su valor es 180 grados. Cuando dicen llanura, quiere decir que está completamente plano. Cóncavos, pues cuando miden más de 180 grados, pero menos de 360. Y por último, los completos, es decir, aquellos que dan una vuelta completa y miden 360 grados. Dan la vuelta completa y las dos semirrectas están superpuestas. También tenemos la clasificación por la suma de sus medidas. Se clasifican en complementarios cuando la suma de los ángulos es igual a 90 grados, por ejemplo 60 más 30, 90 grados. Suplementarios cuando la suma de los ángulos es 180 grados. Por ejemplo, 140 más otro ángulo de 40 nos da 180. Y los conjugados, cuya suma da 360 grados. Por ejemplo, el ángulo L, que está aquí, más el ángulo M, pues nos da 360 grados. Y la última clasificación es por la posición de sus lados. Se clasifican en consecutivos, uno tras otro, adyacentes, cuando está uno al lado del otro, pero la suma es 180 grados, como este caso, y opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo 1 es opuesto por el vértice al ángulo 3 y el ángulo 2 es opuesto por el vértice al ángulo 4. Y los opuestos por el vértice son iguales. Vamos a ver ahora algunos ejercicios resueltos de clasificación de ángulos. ¿Cuál es el valor del ángulo X? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es ver a qué corresponde el ángulo total.
En este caso pues corresponde a un ángulo recto que vale 90 grados. Entonces nosotros podemos decir que el ángulo X más 60 grados es igual a 90. Aquí nosotros vamos a despejar nuestra variable X para encontrar su valor. Este 60 lo pasamos restando al lado derecho del igual y nos queda como X es igual a 90 menos 60. Haciendo esta resta, pues obtenemos que X es igual a 30 grados. No se les olviden las unidades. Vamos al ejercicio 2. El ángulo ABD, es decir, este de aquí, mide 130 grados. ¿Cuánto vale X? Nosotros podemos ver aquí que este ángulo es obtuso porque mide 130 grados, más de 90 pero menos de 180. Ya que nosotros tenemos este dato, ahora sí, tenemos que el ángulo 7x menos 25 más este ángulo de 85 grados es igual a 130. Entonces nosotros vamos a hacer las operaciones. Como no tenemos algo que multiplique a este paréntesis por fuera, pues lo podemos quitar y nos queda de esta forma. Vamos a restarle a 85 25. 85 menos 25 pues nos da 60. Entonces nos quedaría como 7x más 60 es igual a 130. Ya vamos simplificando. Ahora este 60 lo vamos a pasar del otro lado. Y nos queda como 7x es igual a 130 menos 60. Hacemos esta resta y lo dividimos entre 7. 130 menos 6 nos da 70. Entre 7 obtenemos que x es igual a 10 grados. Vamos a pasar al tercer ejercicio. Y dice aquí, ¿cuál es el valor de W y de X? Aquí tenemos esta parte. Y si nosotros somos observadores, vean que 135 con el ángulo 2W más 5 son opuestos por el vértice, es decir, son iguales. Y 135 con el ángulo 10x más 15 son suplementarios, es decir, que suman 180 grados. Vamos a empezar con este ángulo de aquí. Ya vimos que hay un ángulo llano que es 180 y ángulos opuestos por el vértice. Entonces vamos a empezar con el ángulo llano. 10x más 15 grados más estos 135 me deben dar 180. Yo puedo quitar los paréntesis sin ningún problema porque no tengo otra cosa que multiplique afuera del paréntesis. Y entonces me queda de esta forma. Hago la suma de 15 más 135. Me da 10x más 150 es igual a 180. Estos 150 los paso del otro lado restando y me queda de esta forma. Después hago la resta y divido entre 10. 180 menos 150 me da 30. Entre este 10 que pasa dividiendo, pues me va a dar 3 grados. Ya encontré el valor de X. Me falta el de W. Pues yo voy a plantear que 2W más 5 debe ser igual a su opuesto por el vértice que vale 135. Este 5 yo lo paso del otro lado restando y me queda de esta forma. Hago la resta, 135 menos 5 me va a dar 130 entre 2. Porque este 2 que está multiplicando a W pasa dividiendo. 130 entre 2, pues obtengo que W es igual a 65 grados. Y ya obtuve mis dos valores. Vamos con el último ejercicio. Dice, la razón de los ángulos A y B es 2A3. ¿Cuál es el valor de dichos ángulos? Esta razón de 2A3 es como si yo tomara un valor de referencia, un valor cualquiera, supongamos X, y entonces, de acuerdo con ese valor, yo digo que A es 2 veces ese valor y B es 3 veces ese valor. Entonces, lo primero que yo voy a identificar es que esto es un ángulo llano, es decir, que vale 180 grados. Después, si yo sumo A más B
más 30 grados, pues me da 180. Pero ahora vamos a tomar un valor de referencia y lo vamos a llamar x. Y entonces yo voy a decir que 2 veces x va a ser igual a A y 3 veces x va a ser igual a B. Y lo voy a colocar de esta forma. En vez de poner A, yo voy a colocar 2x y en vez de B voy a poner 3x. Entonces me queda 2x más 3x más 30 es igual a 180. Y aquí yo puedo ver mi relación de 2 a 3. Vamos a sumar 2x más 3x y nos va a dar 5x. Este 30 de aquí lo pasamos restando al lado derecho y nos va a quedar así. Hacemos la resta, 180 menos 30 es igual a 150. Este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Y finalmente dividimos 150 entre 5 y x es igual a 30 grados. Ya tenemos el valor de x. Ahora tenemos que encontrar el valor de A y de B. Y eso es muy sencillo. Nosotros tenemos que A es igual a 2x porque está en una relación de 2. Entonces lo único que hacemos es sustituir 2 por x, que vale 30, y 2 por 30 es igual a 60. Entonces A vale 60 grados. Hacemos lo mismo con B. B es igual a 3x, que es esta relación de aquí, es de 3. Y únicamente sustituimos 3 por 30, que vale x, y 3 por 30 es 90 grados. Y ya tenemos esos valores de A y de B. Si los sumamos, pues nos debe dar 180. 60 más 90 son 150, más 30 grados de aquí son 180. Vamos a pasar al tema de rectas paralelas cortadas por una transversal. Nosotros tenemos aquí las dos rectas paralelas, que en este caso son A y B, y las corta una recta transversal, una recta inclinada, y se van a formar dos grupos de ángulos. Nosotros podemos ver que aquí hay ángulos opuestos por el vértice, por ejemplo el 2 y el 3, y también suplementarios o adyacentes como el ángulo 1 y 2 o el 5 y 7. Podemos ver también que los ángulos 1 y 4 son iguales porque son opuestos por el vértice, también los ángulos 2 y 3, y los ángulos 1 y 5, aunque están en diferente grupo de ángulos, pero tienen la misma medida, es decir, son correspondientes. Algo que les va a ayudar mucho es comprender que en las rectas paralelas cortadas por una transversal solamente hay dos medidas de ángulos posibles, no hay de otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el ángulo 1 mide 155, este que está aquí, pues ¿cuánto medirán los ángulos restantes? Vamos a ver. El ángulo 1, 155 grados. Para el ángulo 2, pues nosotros vemos que este es un ángulo llano o un ángulo suplementario. Entonces, 155 más ¿cuánto me da 180? Pues más 25. El ángulo 2 mide 25 grados. Y con eso ya obtengo todos los demás. El ángulo 3 es opuesto por el vértice al ángulo 2, vale 25. El ángulo 4 es opuesto por el vértice al ángulo 1, vale 155. El ángulo 5 es igual al ángulo 1, 155. El ángulo 6 es igual al ángulo 2, vale 25. El ángulo 7 es igual al ángulo 6, vale 25. Y el ángulo 8 es igual al ángulo 5 y vale 155. ¿Ya vieron? Es muy sencillo. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí dice que se planea hacer una pieza donde la razón del ángulo A y B sea de 5 a 3. Hay que calcular el valor de cada ángulo, incluyendo el ángulo C. Y tenemos la figura, tenemos que calcular estos dos ángulos y nos da la razón, que es de 5 a 3. Lo primero que vamos a hacer es dibujar de manera simplificada esta pieza. Esta línea corresponde a esta parte superior.
Esta otra línea que es paralela corresponde a la parte inferior. Esta línea transversal corresponde a este lado donde están A y B. Lo único que hice fue extender más los lados. Ya que nosotros tenemos esto, vamos a visualizar este ángulo B es igual a este ángulo que está al lado de A. Entonces podemos decir que A y B son suplementarios, es decir, su valor debe ser 180, la suma de ellos. Y lo podemos colocar así: A más B es igual a 180. Como necesitamos una razón de 5 a 3, recuerden, tomamos un valor de referencia, en este caso X, y decimos que A vale 5 veces X y B vale 3 veces X. Y 5X más 3X me debe dar 180 grados. Sumamos las X y nos da que 8X es igual a 180. Este 8 lo pasamos dividiendo, nos queda de esta forma. Y finalmente tenemos que X es igual a 22.5 grados. Ahora, sustituyendo el valor de X, nosotros tenemos que A es igual a 5 veces X, es decir, 5 por 22.5. Y hacemos la multiplicación, obtenemos que el ángulo A vale 112.5 grados. Hacemos lo mismo con B. B vale 3X, es decir, 3 por 22.5, aquí, y eso es igual a 67.5 grados, que es el valor del ángulo B. Si nosotros lo sumamos, pues nos da 180. Pero ahora, ¿cuánto vale el ángulo C? Nosotros vamos a dibujar esta línea de aquí, que es paralela con esta línea transversal, y entonces, si nosotros nos fijamos, este ángulo B es igual a este ángulo C. Entonces el valor de C lo podemos colocar como C es igual a B, que es igual a 67.5 grados. Y con eso terminamos este ejercicio. Pues chicos, espero que les haya quedado claro esta parte de los ángulos. Y pues yo me despido con esta frase: los errores no son fracasos, son señal de lo que estamos intentando. Recuerden que cada error es un aprendizaje y nosotros vamos aprendiendo constantemente. Si nosotros no cometiéramos errores, pues nunca se hubieran fabricado los lápices con una goma arriba. Entonces chicos, sigan intentando y verán que después de varios intentos obtendrán éxito.